La tienda de campaña vacía se balanceaba con el viento frío de la madrugada, sus paredes de lona arrugándose como piel muerta. Dentro, el saco de dormir de Javier Morales yacía abierto, aún tibio pero abandonado, como si su dueño hubiera sido arrancado de él en mitad de un sueño. Era el 15 de julio de 1984, y en los cerros de Cundinamarca, a 3 horas de Bogotá, el campamento Juventud Cristiana Monte Sión despertaba con una ausencia que cortaría el aire matutino como navaja. El pastor Elías Hernández fue el primero en notar que algo andaba mal. Sus pasos sobre la hierba húmeda resonaban más fuerte de lo normal, como si la montaña amplificara cada sonido para llenar el vacío dejado por una presencia que ya no estaba. Había algo en ese silencio que no encajaba. No era la tranquilidad habitual del amanecer, sino una quietud expectante, cargada de tensión. Los pájaros cantaban, sí, pero sus trinos sonaban distantes, casi cautelosos. ¡Javier! Su voz atravesó el campamento como un disparo. ¡Javier Morales! Pero la montaña se tragó su llamado, sin devolverle eco alguno. Apenas 24 horas antes, el mismo lugar había bullido con la energía de 30 jóvenes cristianos reunidos para una semana de retiro espiritual. Las carpas amarillas y verdes se extendían en semicírculo alrededor de una fogata central, donde la noche anterior habían cantado himnos hasta altas horas. Era un paisaje de película estadounidense. Adolescentes de clase media bogotana experimentando la vida al aire libre bajo la supervisión de pastores y consejeros que predicaban sobre la importancia de alejarse de las tentaciones del mundo moderno. Javier Morales había llegado al campamento como una nota discordante en esa sinfonía de uniformidad cristiana. En los 15 años ya llevaba 3 de sus característicos dreadlocks rozándole los hombros. Una melena rebelde que contrastaba dramáticamente con los cortes pulcros de sus compañeros. Hijo de Esperanza Morales, una devota metodista que limpiaba casas en el norte de Bogotá, Javier había sido prácticamente arrastrado al campamento por su madre, quien veía en él demasiadas señales preocupantes. La música reggae que sonaba constantemente en su Walkman, los libros sobre Marcus Garvey que escondía bajo el colchón, y sobre todo, esa mirada que parecía cuestionar todo lo que ella consideraba sagrado. «Ese muchacho necesita de Jesús», había dicho Esperanza al pastor Hernández durante la inscripción, mientras Javier permanecía en silencio junto a ella, sus ojos verdes fijos en algún punto distante de la pared de la iglesia. Tiene ideas raras en la cabeza. Dice que Haile Selassie es su salvador. El pastor Hernández había sonreído con esa mezcla de comprensión y determinación que caracterizaba a los hombres de fe cuando se enfrentaban a un desafío. Deje que el Espíritu Santo haga su trabajo, hermana Esperanza. Los caminos del Señor son misteriosos. Durante los primeros días del campamento, Javier se había mantenido al margen. Mientras los otros jóvenes participaban con entusiasmo en las dinámicas grupales, él permanecía sentado en las últimas filas durante los devocionales, sus dedos tamboreando ritmos silenciosos sobre sus rodillas. No cantaba los himnos, pero tampoco causaba disturbios. Era una presencia fantasmal, ahí pero no ahí, presente pero ausente. Los otros campistas lo veían con una mezcla de curiosidad y recelo. Sus dreadlocks eran un fenómeno exótico en la Colombia de 1984, algo que habían visto en las portadas de los discos de Bob Marley, pero nunca en persona. Algunos de los chicos mayores lo imitaban por detrás, balanceando la cabeza y susurrando «No woman, no cry», con acentos exagerados, mientras las chicas cuchicheaban sobre si era cierto que los rastafaris fumaban marihuana y adoraban al demonio. Pero había algo en Javier que trascendía las burlas, una seriedad extraña para sus 15 años, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Cuando hablaba, que era raro,
lo hacía con una precisión que desconcertaba a los adultos. No era rebeldía adolescente común, era algo más profundo, más meditado. La noche del 14 de julio, durante el último devocional antes de su desaparición, había ocurrido algo que marcaría para siempre la memoria de quienes estuvieron presentes. El pastor Hernández había hablado sobre las falsas doctrinas que desvían a los jóvenes del camino verdadero, y aunque no mencionó directamente el rastafarismo, sus ojos se dirigían constantemente hacia donde Javier estaba sentado. Hay quienes buscan a Dios en lugares equivocados, había dicho el pastor, su voz amplificada por el micrófono portátil. Quienes creen que pueden encontrar la salvación en ideologías extranjeras, en música mundana, en símbolos paganos. Pero solo hay un camino hacia el Padre, y ese camino es Jesucristo. Fue entonces cuando Javier se había puesto de pie. El silencio que siguió fue tan denso que hasta las cigarras parecieron detener su canto. 30 pares de ojos se clavaron en el muchacho de dreadlocks que permanecía inmóvil junto a su silla plegable, como si estuviera decidiendo si hablar o simplemente marcharse. ¿Quiere compartir algo con nosotros, Javier?, había preguntado el pastor Hernández, su sonrisa tensa pero condescendiente. Javier había mirado a su alrededor, a los rostros expectantes de sus compañeros, a los consejeros con sus Biblias cerradas sobre las rodillas, a la fogata que crepitaba lanzando sombras danzantes sobre el círculo de carpas. Cuando finalmente habló, su voz sonó más madura de lo que sus 15 años sugerían. «Ya también es amor», había dicho simplemente. «Y el amor no tiene color ni nacionalidad». Entonces se había dado vuelta y había caminado hacia su tienda, dejando tras de sí un silencio que se extendió durante varios minutos hasta que el pastor Hernández logró retomar su prédica con voz ligeramente temblorosa. Ahora, 12 horas después, esa tienda vacía se alzaba como un signo de interrogación contra el cielo gris del amanecer. El pastor Hernández se acercó a la entrada y apartó la cremallera. El interior olía a hierba húmeda y a algo más, una fragancia dulce y terrosa que no logró identificar. La ropa de Javier estaba doblada con pulcritud sobre su mochila, 2 camisetas, un pantalón de mezclilla, ropa interior. Todo estaba ahí, excepto lo que había usado para dormir, y extrañamente un collar de cuentas rojas, verdes y doradas que había visto al muchacho usar durante todos los días del campamento. Lo que más perturbó al pastor fue encontrar, cuidadosamente colocada sobre la almohada, una pequeña imagen de Haile Selassie I recortada de una revista. No era una provocación ni un acto de rebeldía adolescente. Había algo reverencial en la forma como había sido dispuesta, casi como si fuera una ofrenda. «¡Pastor Hernández!», la voz de uno de los consejeros lo sacó de sus pensamientos. «¡Venga rápido!». Corrió hacia donde lo llamaban y encontró a varios de los campistas reunidos alrededor de algo en el suelo, cerca del sendero que llevaba al río. Era una huella, o más bien varias huellas, impresas en la tierra blanda. Pies descalzos que se dirigían hacia la espesura del bosque, hundiéndose más profundamente en el lodo a medida que se alejaban del campamento. Pero lo que helaba la sangre no eran las huellas en sí, sino lo que las acompañaba, pequeños mechones de cabello oscuro y rizado, enredados en las ramas bajas de los arbustos que bordeaban el sendero, como si alguien hubiera pasado por ahí con prisa o hubiera sido arrastrado. El pastor Hernández sintió que algo frío le recorría la espalda mientras seguía el rastro con la mirada hasta que se perdía entre los árboles. Las huellas no regresaban. Se dirigían hacia las profundidades de la montaña y simplemente se desvanecían, como si la tierra misma se hubiera tragado a quien las había dejado. Fue en ese momento cuando comprendió que lo que había comenzado como un campamento de retiro espiritual se había transformado en algo completamente distinto, algo que ninguno de sus años de ministerio lo había preparado para enfrentar.
La búsqueda comenzó a las 7 de la mañana con una disciplina militar que contrastaba brutalmente con el pánico que se respiraba en el aire. El pastor Hernández dividió a los consejeros en 3 grupos. Uno subiría hacia las crestas rocosas del norte, otro descendería siguiendo el curso del río y el tercero peinaría la zona boscosa donde habían encontrado las últimas huellas. Los campistas permanecerían en el área central bajo la supervisión de la hermana Marta, una mujer de 60 años cuya fe inquebrantable se tamaleaba por primera vez en décadas. No se separen nunca, fueron las instrucciones del pastor. Griten su nombre cada 5 minutos. Si encuentran algo, cualquier cosa, no lo toquen. Solo marquen el lugar y regresen de inmediato. Pero mientras los adultos organizaban la operación de rescate, algo más sutil y perturbador comenzaba a gestarse entre los jóvenes campistas. Los rumores se extendían como hongos después de la lluvia, alimentados por el miedo y por años de sermones sobre las fuerzas del mal que acechaban a quienes se alejaban del camino recto. «Yo lo vi anoche», susurró Carolina Mejía, una muchacha de 16 años con trenzas rubias y ojos azules que parecían demasiado adultos para su rostro. Como a las 2 de la mañana, estaba parado junto a la fogata apagada, moviendo los brazos como si estuviera bailando, pero no había música. ¿Bailando?, preguntó Andrés Gutiérrez, el hijo del diácono de la Iglesia Central de Bogotá. Su voz traicionaba una mezcla de fascinación y repulsión. «¿Cómo bailando? Como en trance», respondió Carolina, bajando aún más la voz, con los ojos cerrados, balanceándose de un lado a otro, y murmuraba cosas en un idioma que no entendía. Los círculos de chismes se multiplicaban como células cancerígenas. Cada testimonio añadía una capa nueva de misterio y terror a la figura de Javier Morales. Algunos juraban haberlo visto hablando solo durante las caminatas, dirigiéndose a árboles y rocas como si fueran personas. Otros recordaban ahora, con esa claridad retrospectiva que solo surge después de los eventos traumáticos, que sus ojos tenían algo extraño, como si viera cosas que los demás no podían percibir. «Mi mamá me dijo que los rastafaris practican brujería», murmuró Esperanza Ruiz, una chica tímida de 14 años que había permanecido en silencio durante toda la semana. «Que adoran al diablo, pero lo disfrazan de religión». «Eso no es cierto», la contradijo Pablo Sandoval, un muchacho moreno y delgado que había mostrado cierta simpatía hacia Javier durante el campamento. «Los rastafaris creen en Dios, solo que lo llaman diferente». «¿Y cómo sabes tú tanto sobre eso?». La pregunta de Andrés sonó como una acusación. «¿También eres de esos?». El silencio que siguió fue denso y amenazante. Pablo sintió la mirada colectiva del grupo clavándose en él como agujas, evaluando cada detalle de su apariencia, cada palabra que había pronunciado durante la semana, buscando signos de contaminación ideológica. Mientras tanto, en las profundidades del bosque, el grupo de búsqueda dirigido por el consejero Roberto Vázquez seguía el rastro cada vez más confuso de huellas y cabello. La vegetación se hacía más densa a medida que se adentraban en la montaña, y los sonidos del campamento se desvanecían hasta convertirse en un eco lejano. Era un paisaje primordial, donde los helechos gigantes creaban catedrales verdes y la luz del sol se filtraba en rayos dorados que parecían sólidos en la bruma matutina. «¡Aquí!», gritó uno de los consejeros. «¡Hay más!». Se habían detenido junto a un arroyo que serpenteaba entre las rocas cubiertas de musgo. En la orilla opuesta, parcialmente enterrado en el lodo, brillaba algo dorado. Roberto se acercó con cuidado y lo extrajo. Era una de las cuentas del collar que Javier siempre llevaba puesto. Pero no estaba suelta. Había sido cortada deliberadamente, con precisión quirúrgica. «¿Por qué alguien cortaría una cuenta del collar?», murmuró Roberto, girando el pequeño objeto entre sus dedos. No había respuesta lógica. Si Javier se hubiera perdido,
Si hubiera caído al agua o hubiera sido atacado por un animal, el collar se habría roto de manera irregular, pero esto era diferente, esto sugería intención. A medida que avanzaban siguiendo el curso del arroyo, encontraron más cuentas, siempre cortadas, siempre colocadas en lugares visibles, como migajas de pan en el cuento de Hansel y Gretel. Pero a diferencia del cuento infantil, estas migajas no los llevaban de regreso a casa, sino más profundo hacia el corazón de la montaña, hacia lugares donde los mapas topográficos mostraban solo líneas de contorno y la palabra inexplorado. En el campamento, la tensión había alcanzado un punto de ebullición. Los padres de familia habían comenzado a llegar después de recibir llamadas telefónicas urgentes del pastor Hernández. Llegaban en camionetas polvorientas y automóviles familiares, con rostros crispados por la preocupación y la ira. No solo estaban angustiados por la desaparición de Javier, estaban furiosos porque sus propios hijos habían estado expuestos a lo que ahora percibían como una influencia peligrosa y desestabilizadora. ¿Cómo pudo permitir que ese muchacho viniera al campamento?, le reclamó al pastor Hernández don Alberto Mejía, el padre de Carolina. Era un hombre corpulento con bigote gris y manos que evidenciaban años de trabajo de oficina. ¿No sabía usted el tipo de ideas que tenía en la cabeza? Hermano Alberto, respondió el pastor con voz cansada, nuestra misión es precisamente llegar a los jóvenes que necesitan orientación espiritual. Javier era un muchacho en búsqueda, como todos los adolescentes. ¿Búsqueda de qué?, estalló don Alberto. Mi hija me dice que ese muchacho hablaba de emperadores africanos como si fueran dioses, que llevaba amuletos paganos, que era diferente, lo interrumpió una voz femenina desde la entrada del campamento. Todos se voltearon para ver a Esperanza Morales bajando de un autobús rural, con un vestido negro que le llegaba hasta los tobillos y una expresión en el rostro que mezclaba dolor con una dignidad férrea. Era la primera vez que muchos de los padres la veían en persona, y su presencia cambió inmediatamente la dinámica del grupo. No era la madre histérica que esperaban encontrar, sino una mujer que parecía haber envejecido 10 años en una noche, pero que mantenía la espalda recta y la mirada firme. Mi hijo es diferente, repitió, dirigiéndose directamente a don Alberto. Pero no es malo. Es un muchacho que busca a Dios con sinceridad, aunque lo busque por caminos que ustedes no entienden. Señora Morales, intervino el pastor Hernández, acercándose a ella con los brazos extendidos en un gesto de consuelo. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a Javier. Los grupos de búsqueda... No me vengan con grupos de búsqueda, lo cortó Esperanza con una firmeza que sorprendió a todos. Quiero saber qué pasó anoche. Quiero saber qué le dijeron a mi hijo para que decidiera irse de aquí. El silencio que siguió fue elocuente. Los adultos intercambiaron miradas incómodas, como niños sorprendidos en una travesura, porque todos sabían, aunque ninguno lo admitiría abiertamente, que las últimas palabras dirigidas a Javier habían sido una condena velada de sus creencias, una presión sutil pero persistente para que abandonara todo lo que daba sentido a su identidad. Fue entonces cuando llegó la noticia que cambiaría para siempre el curso de la búsqueda. Roberto Vázquez regresó corriendo al campamento, con el rostro desencajado y la ropa desgarrada por las ramas. No venía solo. Lo acompañaba un campesino de la región, un hombre mayor con sombrero de paja y botas de caucho que parecía profundamente perturbado. «Pastor», jadeó Roberto, «don Aurelio dice que conoce este lugar. Dice que hay algo que necesitamos saber». Don Aurelio Castañeda había vivido toda su vida en esas montañas. Conocía cada sendero, cada cueva, cada rincón donde la naturaleza guardaba sus secretos. Era un hombre de pocas palabras y muchas supersticiones que había aprendido a respetar los misterios de la montaña sin tratar de explicarlos.
¿Ese lugar donde encontraron las cuentas?, dijo con voz ronca, quitándose el sombrero para rascarse la cabeza canosa. Es tierra sagrada para los antiguos. Los indígenas muiscas lo llamaban el lugar donde los espíritus descansan. ¿Qué significa eso?, preguntó el pastor Hernández. Significa, respondió don Aurelio, mirando directamente a los ojos a Esperanza Morales, que quien entre ahí buscando algo va a encontrar más de lo que esperaba, pero no siempre va a poder regresar para contarlo. Las palabras del campesino cayeron sobre el grupo como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de inquietud que se extendieron en círculos cada vez más amplios. Porque todos comprendieron en ese momento que la desaparición de Javier Morales no era simplemente el caso de un adolescente rebelde que había decidido escapar de un campamento religioso. Era algo mucho más profundo y complejo. Algo que conectaba el presente con fuerzas ancestrales que ninguno de ellos comprendía, pero que todos podían sentir pulsando bajo la superficie de sus certezas religiosas, como un corazón oculto que latía a un ritmo diferente al suyo. Julio de 1995, 11 años después. La iglesia metodista Montesión de Bogotá había cambiado considerablemente desde aquel verano maldito de 1984. Las paredes habían sido repintadas en un beige institucional que pretendía transmitir serenidad, pero que conseguía el efecto contrario, una neutralidad agresiva que borraba cualquier rastro de personalidad. Los bancos de madera habían sido reemplazados por sillas plásticas azules, y donde antes colgaba un Cristo de madera tallado a mano, ahora dominaba una cruz metálica sin ornamentos que reflejaba la luz fría de los tubos fluorescentes. El pastor Elías Hernández también había cambiado. A los 58 años, su cabello se había vuelto completamente gris, y su espalda se encorvaba ligeramente hacia adelante, como si llevara un peso invisible. Los eventos del campamento de 1984 lo habían marcado de maneras que solo él conocía completamente. Oficialmente, Javier Morales había sido declarado desaparecido después de 3 semanas de búsquedas infructuosas. Oficiosamente, en los círculos íntimos de la congregación, se hablaba en susurros de un muchacho que había sido reclamado por fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Esperanza Morales nunca había vuelto a la iglesia. Era un domingo de lluvia torrencial cuando Marta Villarreal, la mujer que se encargaba de la limpieza y decoración del templo, hizo el descubrimiento que reavivaría pesadillas que muchos creían enterradas para siempre. Marta era una mujer minuciosa, obsesiva con los detalles, que llegaba cada domingo 2 horas antes del servicio para asegurar que cada superficie brillara y cada flor estuviera perfectamente acomodada. Esa mañana, mientras disponía las flores del altar, rosas blancas que había comprado en el mercado de Paloquemao, notó algo extraño. Sobre la mesa de comunión, cuidadosamente entrelazados formando un círculo perfecto, había 3 mechones de cabello. No cabello cualquiera, eran dreadlocks inconfundibles, cada uno de aproximadamente 20 centímetros de largo, trenzados con una precisión artística que evidenciaba horas de trabajo meticuloso. Marta sintió que las piernas se le aflojaban. Conocía ese cabello. Lo había visto balanceándose sobre los hombros de un muchacho de 15 años mientras caminaba hacia su tienda de campaña por última vez, 11 años atrás. ¡Pastor Hernández! Su grito atravesó la iglesia vacía como un eco de antiguos terrores. «Venga acá, rápido». El pastor llegó corriendo desde su oficina, todavía con la corbata a medio hacer, esperando encontrar una tubería rota o una ventana rota por la tormenta. Lo que encontró fue mucho peor. Marta temblando junto al altar, señalando con dedo tembloroso hacia los dreadlocks que formaban un círculo perfecto sobre la mesa sagrada. «Dios mío», murmuró el pastor, y por primera vez en años el nombre de la divinidad salió de sus labios no como parte de una oración ensayada,
sino como una exclamación genuina de terror y confusión. Se acercó lentamente, como si los mechones de cabello fueran serpientes venenosas que pudieran atacar en cualquier momento. Bajo la luz fría de los fluorescentes, pudo ver cada detalle, la textura característica de los dreadlocks, la tonalidad exacta del cabello de Javier e incluso, y esto lo heló hasta los huesos, algunas cuentas rojas, verdes y doradas, entretejidas entre las trenzas. Las mismas cuentas que habían encontrado dispersas por el bosque durante la búsqueda. ¿Quién pudo haber entrado aquí?, preguntó Marta con voz quebrada. Yo cerré con llave anoche después de la reunión de oración. Revisé todas las puertas 2 veces. El pastor Hernández no respondió inmediatamente. Estaba examinando la disposición de los dreadlocks con la minuciosidad de un detective forense. No habían sido arrojados allí al azar. Habían sido colocados con una intención ceremonial evidente. El círculo era perfecto, cada mechón curvado de manera que formara una continuidad visual que sugería eternidad, completitud. ¿Hay señales de forzamiento?, preguntó finalmente. Marta negó con la cabeza. Todo estaba normal cuando llegué. Las puertas con llave, las ventanas cerradas, es como si hubieran aparecido por arte de magia. Pero el pastor sabía que no existía tal cosa como la magia. Existían explicaciones racionales para todo, incluso para lo que parecía sobrenatural. Alguien había entrado a la iglesia, alguien que tenía acceso a las llaves, o que conocía alguna forma de burlar los sistemas de seguridad. Alguien que había conservado esos dreadlocks durante 11 años y que había decidido, por razones que solo él conocía, devolvérselos a la comunidad que había permitido que su dueño original desapareciera. La pregunta que lo atormentaba era, ¿quién? Durante los días siguientes, el pastor Hernández se dedicó a investigar discretamente el incidente. No podía reportarlo a las autoridades. ¿Cómo explicar que habían aparecido cabellos de un muchacho desaparecido hace 11 años en el altar de su iglesia? No podía mencionarlo desde el púlpito. Sería sembrar pánico en una congregación que había trabajado arduamente para olvidar los eventos traumáticos del pasado, pero tampoco podía ignorarlo. Comenzó a hacer preguntas sutiles entre los miembros de la congregación. Habían notado algo extraño recientemente. Habían visto personas desconocidas merodeando por los alrededores. ¿Alguien había mencionado el nombre de Javier Morales en conversaciones recientes? Las respuestas fueron uniformemente negativas, pero el pastor comenzó a notar algo inquietante. Varios de los miembros que habían participado en el campamento de 1984 parecían nerviosos cuando se mencionaba cualquier cosa relacionada con aquellos días. Desviaban la mirada, cambiaban de tema, se excusaban rápidamente para atender asuntos urgentes. Carolina Mejía, ahora una mujer de 27 años, casada con un contador y madre de 2 niños pequeños, se puso visiblemente pálida cuando el pastor le preguntó si recordaba algo inusual de aquella época. «Pastor», le dijo con voz tensa, «hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas. Lo que pasó con ese muchacho fue terrible, pero ya pasó. ¿Para qué remover esas aguas?» Andrés Gutiérrez, el hijo del diácono que ahora trabajaba en una empresa de seguros, fue más directo. «Pastor Hernández, con todo respeto, algunos de nosotros hemos construido vidas nuevas. Tenemos familias, responsabilidades. No queremos que esa historia vuelva a salir a la luz. Fue un accidente, una tragedia, pero no hay nada que podamos hacer para cambiar lo que pasó». ¿Un accidente? ¿Una tragedia? El pastor nunca había escuchado esos términos aplicados a la desaparición de Javier. Oficialmente, había sido clasificada como una fuga voluntaria, un adolescente rebelde que había decidido abandonar el campamento y perderse en la montaña. Pero las palabras de Andrés sugerían algo diferente, algo que había sido ocultado durante 11 años. Fue entonces cuando el pastor decidió hacer algo que había estado evitando desde 1984, visitar a Esperanza Morales.
La encontró viviendo en el mismo barrio humilde del sur de Bogotá, en una casa pequeña, pero pulcra, que olía a incienso y hierbas medicinales. Esperanza había envejecido considerablemente. Su cabello estaba completamente gris y su rostro mostraba las líneas profundas de quien ha llorado mucho, pero sus ojos conservaban la misma intensidad que el pastor recordaba. Sabía que vendría algún día, le dijo sin sorpresa, invitándolo a pasar. Los muertos no descansan hasta que los vivos enfrentamos la verdad. La casa estaba llena de fotografías de Javier, desde bebé hasta los 15 años, pero también había algo más: símbolos rastafaris, libros sobre cultura africana, y en la pared principal, un retrato de Haile Selassie I junto a una imagen de Jesucristo, como si ambos fueran igualmente venerados en ese espacio. ¿Usted sabía que él iba a desaparecer?, preguntó el pastor sin preámbulos. Esperanza sonrió tristemente. Javier no desapareció, Pastor Hernández. Javier fue apartado. Hay una diferencia. ¿Apartado por quién? Por quienes no podían tolerar que un muchacho de 15 años les demostrara que Dios tiene muchos nombres y muchas caras. Esperanza sirvió 2 tazas de agua de panela caliente y se sentó frente al pastor. Mi hijo no era perfecto, pero era puro de corazón. Buscaba la verdad con una sinceridad que avergonzaba a los adultos. Y por eso pagó el precio. Esperanza, dijo el pastor con voz suave. Aparecieron sus dreadlocks en el altar de la iglesia hace una semana. Alguien los puso ahí deliberadamente. ¿Sabe usted quién pudo haber sido? La expresión de Esperanza cambió. Una mezcla de dolor y algo parecido al alivio cruzó por su rostro. Entonces regresó, murmuró. Después de todos estos años, regresó para cobrar cuentas. ¿Quién regresó? Javier, respondió simplemente. Mi hijo nunca se fue realmente. Ha estado esperando el momento apropiado para recordarles a todos ustedes lo que hicieron. El pastor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esperanza, Javier desapareció hace 11 años. No sabemos si está vivo o muerto. Oh, pero yo sí lo sé, replicó ella con una calma perturbadora. Javier murió esa noche en la montaña, pero su espíritu está muy vivo y muy molesto. Las palabras de Esperanza resonaron en la mente del pastor durante todo el camino de regreso a la iglesia. Era posible que hubiera más en la historia de la desaparición de lo que había sido revelado oficialmente. Los miembros del campamento habían ocultado información crucial durante la investigación. Esa noche, solo en su oficina pastoral, el pastor Hernández abrió el archivo que había mantenido cerrado durante 11 años. Todos los documentos relacionados con el campamento Montesión de 1984. Reportes de la búsqueda, testimonios de los campistas, correspondencia con las autoridades, fotografías del lugar. Mientras revisaba los materiales bajo la luz amarillenta de su lámpara de escritorio, comenzó a notar inconsistencias que había pasado por alto en su momento. Testimonios que no coincidían entre sí, versiones de los eventos que cambiaban sutilmente de una declaración a otra, y algo más inquietante. Varios de los reportes originales habían sido alterados, con correcciones hechas con diferente tinta y diferente caligrafía. Alguien había estado manipulando la evidencia. Alguien había estado ocultando la verdad sobre lo que realmente había pasado con Javier Morales en aquella noche de julio de 1984. Y ahora, 11 años después, esa verdad estaba comenzando a emerger desde las profundidades donde había sido enterrada. El pastor Hernández decidió confrontar la verdad de la única manera que conocía, convocando a todos los sobrevivientes del campamento de 1984 a una reunión extraordinaria.
La citación llegó a sus casas un martes por la tarde, escrita en papel membretado de la iglesia. Por motivos de importancia espiritual y moral, se requiere su presencia para tratar asuntos pendientes relacionados con el campamento Montesión de julio de 1984. La respuesta fue reveladora. De los 29 campistas que habían estado presentes esa noche, solo 14 accedieron a asistir. Los otros enviaron excusas variadas, enfermedades repentinas, viajes de trabajo urgentes, compromisos familiares ineludibles. Pero el pastor sabía leer entre líneas. Los ausentes eran precisamente aquellos cuyos testimonios originales habían mostrado más inconsistencias. La reunión se llevó a cabo en el salón parroquial un viernes por la noche, bajo la luz amarillenta de viejas lámparas que proyectaban sombras largas y sinuosas sobre las paredes. Los asistentes llegaron con rostros tensos, evitando el contacto visual entre ellos, como antiguos cómplices que se reúnen para enfrentar un crimen que creían olvidado. Carolina Mejía llegó acompañada de su esposo, un hombre nervioso que no paraba de mirar su reloj. Andrés Gutiérrez se sentó en la última fila, con los brazos cruzados y una expresión defensiva. Pablo Sandoval, el muchacho que había defendido a Javier 11 años atrás, ahora convertido en ingeniero de sistemas, ocupó una silla cerca de la ventana, como si necesitara una ruta de escape. «Hermanos», comenzó el pastor Hernández con voz solemne, «nos hemos reunido aquí porque Dios ha puesto sobre mi corazón la necesidad de cerrar un capítulo que dejamos abierto hace 11 años. La desaparición de Javier Morales no fue solo una tragedia personal, fue una herida en el cuerpo de Cristo que nunca sanó completamente». Colocó sobre la mesa central una bolsa de papel manila. Con movimientos deliberadamente lentos, extrajo los 3 dreadlocks que habían aparecido en el altar. Bajo la luz artificial parecían serpientes dormidas, cargadas de una energía latente que hizo que varios de los presentes se removieran incómodos en sus sillas. «Estos aparecieron en nuestro altar hace 2 semanas», continuó el pastor. «Alguien los puso ahí, alguien que ha estado guardando un secreto durante 11 años». Alguien que decidió que era tiempo de que la verdad saliera a la luz. El silencio que siguió fue denso como melaza. Los asistentes intercambiaban miradas furtivas, como si cada uno estuviera evaluando qué tanto sabían los otros, qué tanto estaban dispuestos a revelar. Fue Esperanza Ruiz quien finalmente habló. Ahora tenía 25 años. Era profesora de primaria y madre soltera, pero su voz conservaba el temblor de la adolescente asustada que había sido. «Pastor», dijo con voz apenas audible, «hay cosas que pasaron esa noche que nunca dijimos a nadie, cosas que no sabíamos cómo explicar». «Esperanza, no», la interrumpió bruscamente Andrés Gutiérrez. «Prometimos que nunca hablaríamos de eso. Prometimos que lo dejaríamos en el pasado». «¿Prometieron qué?», preguntó el pastor, sintiendo que finalmente se acercaba al núcleo del misterio. Carolina Mejía comenzó a llorar silenciosamente. Su esposo le puso una mano en el hombro, pero ella la apartó con un gesto brusco. «No puedo más», murmuró. «He tenido pesadillas durante 11 años. He visto a ese muchacho en mis sueños, preguntándome por qué no hicimos nada para ayudarlo». «¿Ayudarlo con qué?», insistió el pastor. Fue Pablo Sandoval quien finalmente rompió el dique de silencio que había contenido la verdad durante más de una década. «Esa noche», comenzó con voz ronca, «después de que Javier se fuera a su tienda, algunos de los muchachos mayores decidieron que era hora de enseñarle una lección. Dijeron que estaba contaminando el campamento con sus ideas paganas, que estaba confundiendo a los más jóvenes». «¿Quiénes eran esos muchachos mayores?», preguntó el pastor, aunque ya sospechaba la respuesta. «Andrés era el líder», continuó Pablo, ignorando los gestos desesperados de Gutiérrez para que se callara. «Convenció a otros 5 de que era su deber cristiano confrontar a Javier. Dijeron que iban a hacer que renunciara a su falsa religión.
y aceptara a Cristo como su único Salvador. La historia que emergió en las siguientes 2 horas fue más perturbadora de lo que el pastor Hernández había imaginado. Un grupo de 6 adolescentes cristianos, liderados por Andrés Gutiérrez e inspirados por los sermones sobre combatir las falsas doctrinas, habían decidido tomar la justicia espiritual en sus propias manos. Habían esperado hasta las 2 de la madrugada, cuando estaban seguros de que los consejeros dormían profundamente. Se habían dirigido a la tienda de Javier no para hacerle daño físico, al menos no inicialmente, sino para exorcizar los demonios que creían que lo poseían. Lo despertamos y le dijimos que tenía que venir con nosotros al río, relató Carolina entre sollozos. Le dijimos que íbamos a bautizarlo apropiadamente, en el nombre de Jesús, para lavar toda la contaminación espiritual que llevaba encima. ¿Y él accedió? Al principio no. Nos dijo que ya había sido bautizado de bebé, que no necesitaba otro bautismo. Pero Andrés le dijo que ese bautismo no contaba porque había sido hecho por metodistas, no por cristianos verdaderos. Pablo continuó la narración con voz cada vez más quebrada. Javier se puso serio y nos dijo que respetáramos sus creencias como él respetaba las nuestras. Pero Andrés se enojó. Comenzó a gritarle que el rastafarismo era adoración al diablo, que Haile Selassie era un falso mesías, que si no renunciaba a todo eso, se iba a condenar al infierno. ¿Qué pasó entonces? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los fluorescentes y el ruido distante del tráfico nocturno. Finalmente, Esperanza Ruiz habló con una voz que parecía venir desde el fondo de un pozo. Javier se quitó su collar de cuentas y se lo entregó a Andrés. «Si tanto te molesta», le dijo, «tómalo, pero recuerda que ya ve todo lo que hacemos y algún día tendrás que responder por tus acciones». «¿Y entonces?» «Entonces Andrés tiró el collar al suelo y lo pisoteó», continuó Esperanza. Javier no dijo nada más, solo se puso de pie, nos miró a todos uno por uno, como si estuviera memorizando nuestras caras, y comenzó a caminar hacia el bosque. Carolina levantó la cabeza con los ojos rojos e hinchados. Lo seguimos porque pensábamos que iba a huir del campamento. Queríamos detenerlo, convencerlo de que regresara. Pero cuando llegamos al río... «¿Qué pasó en el río?» «Javier se metió al agua», dijo Pablo, «hasta la cintura, se quedó parado ahí, con los brazos extendidos, mirando hacia el cielo, y comenzó a cantar». «¿Cantar qué?» «Un salmo», susurró Esperanza. «El Salmo 23, pero en inglés. The Lord is my shepherd, I shall not want». Su voz sonaba diferente esa noche, más profunda, más adulta, como si no fuera él quien estuviera cantando. Andrés Gutiérrez, que había permanecido en silencio durante todo el relato, finalmente habló con voz áspera. Le gritamos que saliera del agua. Le dijimos que era peligroso, que la corriente estaba fuerte por las lluvias. Pero él no nos escuchaba. Siguió cantando hasta que terminó el salmo. Y después se sumergió completamente, dijo Carolina. Desapareció bajo el agua durante lo que parecieron minutos. Pensamos que se había ahogado. Algunos de nosotros entramos al río para buscarlo, pero la corriente era muy fuerte y no podíamos ver nada en la oscuridad. Pablo continuó. Cuando finalmente salió a la superficie, estaba más abajo, cerca de las rocas grandes. Se subió a una de ellas y se quedó ahí parado, chorreando agua, mirándonos. Ya no parecía un muchacho de 15 años, parecía antiguo, como si hubiera estado ahí desde siempre. ¿Qué les dijo? Nada, respondió Esperanza. Solo se cortó los dreadlocks, uno por uno, con una piedra filosa. Los dejó sobre la roca como una ofrenda. Después se internó en el bosque y no lo volvimos a ver. El pastor Hernández sintió que se le erizaba la piel. ¿Por qué no reportaron esto durante la investigación? Andrés finalmente mostró signos de quebrantamiento. Porque sabíamos que íbamos a meternos en problemas.
porque habíamos acosado a un compañero hasta el punto de que prefirió perderse en la montaña antes que estar con nosotros, porque su voz se quebró, porque en el fondo sabíamos que habíamos matado algo puro y hermoso por nuestra intolerancia. ¿Creen que Javier está muerto? Los 6 sobrevivientes intercambiaron miradas significativas. Fue Carolina quien respondió: Pastor, hay noches en que siento que Javier está más vivo que cualquiera de nosotros. Está ahí afuera, en algún lugar entre la montaña y los sueños, esperando que hagamos las paces con lo que le hicimos. El pastor Hernández recogió cuidadosamente los dreadlocks y los guardó nuevamente en la bolsa de papel. Durante todo el relato, había sentido una presencia en el salón, no amenazante, sino expectante, como si alguien invisible estuviera escuchando cada palabra, evaluando la sinceridad de cada confesión. ¿Qué creen que quiere de nosotros?, preguntó finalmente. Pablo sonrió tristemente. Creo que quiere lo mismo que quería hace 11 años, que respetemos las diferentes formas de buscar a Dios. Que entendamos que la fe no es un territorio que se conquista, sino un misterio que se comparte. Cuando la reunión terminó y los asistentes se dispersaron en la noche bogotana, el pastor Hernández se quedó solo en el salón parroquial. Apagó las luces una por una, pero antes de cerrar, se dirigió al lugar donde había estado la mesa con los dreadlocks. Javier, dijo en voz baja dirigiéndose a la oscuridad, si estás escuchando, quiero que sepas que no todos éramos iguales. Algunos de nosotros sí te respetábamos, algunos de nosotros aprendimos de ti más de lo que tú aprendiste de nosotros. El viento nocturno hizo crujir las ventanas, y por un momento el pastor creyó escuchar el eco lejano de una voz joven cantando un salmo en inglés. Pero cuando aguzó el oído, solo había silencio. Al día siguiente, cuando Marta Villarreal llegó temprano para preparar la iglesia para el servicio dominical, encontró algo que la hizo sonreír por primera vez en semanas. Sobre el altar, cuidadosamente dispuestas en un círculo perfecto, había 30 cuentas de colores, rojas, verdes y doradas, pero esta vez no había rastro de los dreadlocks. Era como si finalmente, después de 11 años de espera, Javier Morales hubiera encontrado la paz que buscaba. O tal vez, simplemente había decidido que ya era tiempo de seguir su viaje hacia lugares donde las diferencias religiosas no importan, donde todos los caminos hacia lo divino son igualmente sagrados. La verdad, como suele suceder con los grandes misterios, quedó flotando en algún lugar entre la fe y la duda, entre lo que sabemos y lo que preferimos creer. Porque hay historias que no necesitan resolución, solo necesitan ser recordadas, honradas y transmitidas como advertencias sobre el precio de la intolerancia y la belleza de la diversidad espiritual. Y en las montañas de Cundinamarca, dicen los campesinos que aún viven por allá, a veces se puede escuchar en las noches claras el sonido de una voz joven cantando himnos rastafaris. No es un sonido triste, es un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino de regreso, sin importar cuánto tiempo tome o cuán profundo la hayan enterrado. Algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, no porque la verdad sea imposible de encontrar, sino porque la búsqueda misma es más importante que la respuesta. ¿Te ha tocado esta historia tanto como a mí al contártela? Si te gusta este tipo de relatos que mezclan misterio, crítica social y reflexión espiritual, no olvides suscribirte al canal para más casos que desafían nuestras percepciones. Dale me gusta si la historia de Javier te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a quienes piensan diferente. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Javier realmente regresó para cerrar ese capítulo? ¿O fue solo la culpa colectiva manifestándose de formas misteriosas? Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas.
casos donde lo sobrenatural se encuentra con la realidad social de formas que nos obligan a cuestionar nuestras propias certezas. Gracias por acompañarme en este viaje hacia los rincones más inquietantes de la condición humana.